Ojo la frase que les tengo hoy. Muchos líderes estamos acostumbrados a dar feedback, pero la señal de un liderazgo excepcional es la disposición de pedirlo a los demás. ¿Qué tal, amigos? Soy Charlie y esto es Influencia e Impacto. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero pedirte que te suscribas y le des like a este episodio. Sabes, estamos llegando a un montón de gente y esa es la mejor manera de poder alcanzar a más y más personas. Además de compartirlo, tú sabes. Hoy estoy con mi amigo José desde Orlando, Florida. ¿Cómo estás, José? Hola, Charlie. Feliz, contento y sintiéndome privilegiado de que estemos en esta conversación acerca de un tema que a veces suena casi como cliché, ¿no? Lo que no se evalúa no se mejora y todo ese tipo de cosas, pero realmente es mirar la intencionalidad en esa búsqueda de la retroalimentación o el feedback. Claro, no, José. Y mira, quiero empezar la conversación de hoy con esa historia de la que estábamos hablando antes de conectarnos. Porque estos principios, pero principalmente este principio de liderazgo con respecto al feedback, con respecto a la retroalimentación o a la retro, como le dicen algunos, es de lo que quiero que hablamos. Entonces, ¿podemos empezar con la introducción del tema, con esa historia de la que me estabas hablando? Sí, por supuesto. ¿Sabes? Nosotros, cuando comenzamos hace unos cuantos años atrás a crear series de enseñanza, porque queríamos atraer a aquellas personas que no les atraía a la iglesia, comenzamos entonces a trabajar con las series de North Point Community Church allí en Atlanta y fuimos el primer aliado. Y ellos siempre decían algo importante que luego lo entendí mejor y es adopta y adapta. Pero yo como que me quedé solo con el adopta. Entonces había una serie que se llamaba Perdiendo mi Fe. Y nosotros miramos que el arte era una caja de cartón donde todos objetos religiosos estaban metidos en la caja y nos pareció bien el arte. Sin embargo, alguien del equipo me dijo, mira, a mí me parece que ese arte está muy fuerte para la gente aquí en la ciudad. Yo estaba en Barquisimeto, Venezuela. Y pues yo quería mostrar como que estaba bien, que por qué cuestionar y todo ese tipo de cosas. Le dije, no, vamos a darle así. A la siguiente semana nosotros teníamos vallas publicitarias en la ciudad y apareció la publicidad en las vallas y al siguiente día, después de haber colocado las vallas, en el periódico de la ciudad aparecía, mira, hay gente que quiere que perdamos la fe, pero nosotros no la perdemos. O sea, para ellos fue como un insulto. Y luego trataba tú sabes, algunos líderes religiosos también se molestaron porque habían objetos religiosos dentro de la caja y era como más bien como una ofensa. Wow. Y ese no era el sentido, por supuesto, de la serie. El sentido era ayudar a aquellos que están decepcionándose de la fe, que pasan por situaciones de dudas, en fin. Y tuve que incluso salir hasta por la televisión, ir al periódico, disculparme, tuvimos que quitar las vallas. Y allí entendí que una información valiosa puede cambiarlo todo, pero si no la sabes o si no la recibes, de nada vale. Lo que me había hecho esa persona era muy valioso, pero yo en ese momento sencillamente me dejé llevar por el orgullo, me dejé llevar porque yo sabía y fue una experiencia sumamente difícil. O sea, tuviste la oportunidad de haber corregido algo gracias a la retroalimentación de esa persona, dejaste pasar ese comentario, no lo tomaste y después te diste cuenta de la importancia de poder escuchar y tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿verdad? Totalmente. Así que algo tan valioso, sencillamente decidí dejarlo pasar por alto y allí aprendí mucho. Esa fue una gran experiencia de no solo esperar que me den información, sino de irla a buscar. Es muy importante ir a buscar esa información porque la puede tener otra persona. Yo pienso, por ejemplo, en el mundo de las ventas. Hay cosas que son buenas, pero que no se venden tanto y quizá hay un consumidor que sabe por qué no lo compra.
Pero si el que hace el producto no va y busca información y no pregunta, o sea, la información es oro puro, pero si él no la tiene, ¿no? de nada sirve. Y esta historia de deséxito, por decirlo de alguna manera, la verdad es que nos pone en una buena posición para empezar, porque la idea, no venimos a convencer a nadie de la importancia del feedback o de la retro. Eso está cubierto. Y no venimos a convencer a nadie de la importancia de evaluar, porque sabemos, como dijiste tú, lo que no se evalúa no se mejora. El episodio de hoy y el próximo, porque esto es una serie que vamos a hacer tú y yo en 2 episodios, se trata de la importancia y de cómo invitar y buscar retroalimentación. Pero empezamos con la evaluación, o sea, vivimos, y eso es algo que a pesar de que estamos en diferentes ciudades y como dices tú, tienes muchos años de estar aprendiendo y siguiendo muchos de estos principios de liderazgo de North Point y de Andy, vivimos en una cultura de evaluación continua, ¿verdad? Donde la evaluación es altamente elaborada, valorada. Y tú decías algo hace un rato, no nos beneficiamos de la información que no tenemos, ¿cierto o no? Total, y justo como líderes debemos crear los canales y la confianza necesarios para que la información fluya libremente, porque hay que convertir el conocimiento oculto en una fuente de crecimiento y mejora continua. Entonces no es simplemente repetir una y otra vez, lo que no se evalúa, no se mejora. No, la pregunta es, hey, ¿lo estamos haciendo intencionalmente? ¿O la información sigue permaneciendo oculta? Porque hay muchos factores, múltiples factores que están tan psicológicos, tan del corazón del ser humano, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser efectiva porque de esa manera esa información oculta va a ser accesible. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente la información está siendo accesible? Lo que yo no sé, ¿puedo llegar a saberlo? ¿Está siendo accesible? ¿Está siendo intencional? Claro, no, y ojo, con eso que tú estás diciendo, es obvio que tenemos que preguntar, o sea, porque al final todos los líderes en nuestra organización tienen una opinión. Todos tenemos una opinión, todos hemos pasado por un ambiente, por un departamento, hemos visto una publicidad, hemos estado en una reunión y todos tenemos una opinión de todo lo que está sucediendo. Y muchos tenemos esa opinión de que si yo lo estuviera a cargo lo estaría haciendo mejor. Pero una opinión que no se comunica no sirve de nada. Entonces aquí va la primera pregunta y ya la empezaste a introducir. ¿Por qué parece que tenemos miedo de preguntar? ¿Por qué parece que tenemos miedo de pedir feedback? Sí, yo creo que hay varios factores, por supuesto, y como te decía, es muy psicológico. Y yo pensaba incluso, ¿por qué tenemos miedo de ir al médico? A que nos hagan un examen. Hay gente que no va al médico porque ir al médico es como, no, yo no voy al médico porque si me dicen que tengo algo malo, pero justamente por eso es que deberías ir. Y yo creo que en esto es un tema psicológico, ¿no? Hay una resistencia inicial, una tendencia natural a rechazar las críticas que no hemos solicitado, a filtrar selectivamente y a escuchar y minimizar el impacto del mensaje que nos están dando. O sea, algo así como que escucho aquello que va acorde a lo que yo creo que es correcto y por supuesto... Lo que está alineado. Sí, exacto, y reducimos el intercambio de feedback. Y yo siempre digo, cuando el feedback o la retroalimentación llega sin ser solicitado, activamos mecanismos de defensa que nos impiden procesarlo adecuadamente. Y esta paradoja explica por qué muchas iniciativas que son bien intencionadas de retroalimentación fracasan en generar los cambios inesperados, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, en mi historia me dijo, mira, yo creo que eso está muy fuerte, pero yo no lo había solicitado. Claro. ¿Y qué pasa? Te que lo tomaste de una vez personal. comencé. Exactamente. Entonces, a veces tenemos ansiedad sobre una preocupación de recibir información negativa sobre nuestra actuación, sobre cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? También hay un sesgo en nuestra mente de confirmación.
Ujú. Queremos mantener nuestras preferencias actuales y por eso evitamos información contradictoria o que genere disonancia cognitiva. O sea, por ejemplo, yo recuerdo las veces que me he enamorado de un carro para Ok. comprarlo, ¿no? No, qué dicha que dijiste de un carro, porque ya me Ah, preocupé. bueno, porque imagínate, uno cuando se enamora de un carro, un televisor, una computadora, no quiere que otra persona le diga que no, lo estás haciendo mal. Por ejemplo, en la economía, eso es muy común. Ujú. Entonces, si eso es en áreas personales, traspólalo al área de liderazgo, ¿verdad? A ver, entonces, de alguna manera lo que estás diciendo es que mucho de esto tiene que ver con el orgullo. O Total, sea, Andy tiene una frase que me encanta, que es, preferimos parecer excelentes antes de ser excelentes. total. Y a ver, y entre más alto sea el líder, no tengo pruebas, ¿ok? De esto que voy a decir, pero tampoco tengo dudas, como dice el meme. Entre más alto esté el rango de ese líder y más echado para adelante que esté, más difícil va a ser para ese líder pedir feedback, pedir retroalimentación. Sí. ¿Qué opinas de eso? Mira, en cuanto a lo que decías de parecer ser excelentes en vez de serlo realmente, Ujú, también es una dicotomía. La pregunta es, ujú, ¿deberíamos procurar parecerlo? Yo digo, bueno, ujú, sí, pero escucha, pero el punto es que eso no es lo más importante. Lo más importante debería es ser mejorar continuamente, porque de eso ujú. se trata justamente la excelencia. Y el orgullo nos susurra que es mejor mantener la fachada Claro. y no mostrar vulnerabilidad o áreas de mejora, incluso Ujú, cuando esto está limitando significativamente nuestro crecimiento profesional. Y lo que tú decías, sí, entre más alto este líder, más difícil. Y la pregunta es, bueno, es ¿por qué? Yo creo que cuando estamos en una posición muy alta y recibimos ujú, feedback, una de las cosas es que sentimos como que, ya va, me van a retrasar mm, en el proyecto que tengo, en el sueño que yo tengo. mm, Y la pregunta es, ¿realmente quiero hacerlo bien o quiero parecer que lo hago bien? mm. Y entre nosotros, quienes están en el liderazgo, y si estás en un nivel más alto, muchas veces nosotros creemos que solicitar retroalimentación, feedback, ralentiza Ujú, mm, lo que hacemos. Como, wow, no, ya yo claro. decidí, ya vamos a hacerlo, vamos para... Pero no has preguntado, no has evaluado, no has Mm, buscado feedback. Pero es que yo estoy apurado, es que esto se tiene que dar. mm, Y es todo lo contrario. O sea, yo prefiero que en los planos hagamos los cambios a que después de echar la pared, entonces tengamos que tumbarla. Y claro. tristemente eso es lo que pasa muchas veces. Y bueno, cuando hablamos acerca de liderazgo de alto nivel, mientras más alto estás en la cima se vuelve más solitaria. Nos vamos Mm, aislando progresivamente y tenemos menos gente que se atreva a darnos feedback. Es más, si todas las personas de las cuales yo me rodeo son personas a las que yo les pago o que yo contrato o que yo claro. despido, menos gente yo tengo que me dé retroalimentación a menos que lo haga intencionalmente, ¿no? Uf, Eh, porque la gente dice, uy, no, pero si le digo y se molesta. claro. Entonces, No, o algo sea, también importante, Charlie, es el éxito histórico. mm, O sea, si tú vas de éxito en éxito, de éxito en éxito, tú comienzas a tener una confianza excesiva en las fórmulas que han funcionado en el pasado. mm, La pregunta es, claro. ¿qué tal cuando esa fórmula ya no funciona? Porque no es la respuesta a las preguntas que la comunidad realmente está haciendo o que tu empresa realmente tiene la solución. Y bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, de Kodak y de Sí, Blockbuster, sí, y, sí, sí, que sí. son los retóricos, lo que siempre... Porque era verdad, o sea, Ujú. habían tenido tanto Mira, éxito que quién se atrevía a decirle, no lo hagas de esa sí, no, manera. está la historia de Blockbuster con Netflix, que Netflix llegó a ofrecer que le compraran la idea en $50 millones y al final Blockbuster terminó en la quiebra. Y José, o sea, hasta aquí tenemos suficiente para sentarnos a pensar un buen rato.
¿verdad? O sea, Totalmente. todo lo que nos has dicho ahorita es suficiente de verdad para sentarnos a hablar con nuestros equipos. Y yo sé que quienes nos escuchan comparten este contenido con sus equipos, revisan el resumen y conversan con la guía de conversación que compartimos. Pero José, mira, aquí la pregunta que me viene es, ¿cómo superas este obstáculo? O sea, ¿cuál es esa conversación en tu cabeza para convencerte de, ok, voy a hacer las preguntas complicadas, aunque descubra lo que no quiero descubrir? Aunque al final me dé cuenta que yo estaba equivocado. Aunque, ¿cómo hago para crear ese canal, esa comunicación, esa intencionalidad? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es esa conversación que tú aprendiste, ¿verdad? De esa historia, de ese éxito, para que ahora estés implementando ese feedback en tus equipos? Sí, yo creo que esto es un tema que es mucho más fácil enseñarlo que hacerlo. Lo primero es aceptar que es natural sentir lo que estamos sintiendo. Okay. Y hay que tener coraje, ¿ok? Y a mí me encanta la palabra coraje porque es muy diferente a valentía y a cualquier otra palabra, porque coraje viene de la palabra corazón. Por eso las dos comienzan igual, coraje, corazón. Porque ¿qué es coraje? Es hablar desde el corazón. Y hablar desde el corazón requiere coraje. Y escuchar desde el corazón requiere más coraje todavía. Entonces, Claro. ¿dónde está el punto? Debemos entender que sí, que a medida que escalas más, tú tienes mayor visibilidad. Y eso implica mayor escrutinio y expectativas elevadas. Esa es la verdad. O sea, por ejemplo, miremos la vida de la gente que tiene una vida, mientras más pública es tu vida, más expuesta está, y como dicen en el coaching, el que expone se expone. O sea, por ejemplo, en mi papel de comunicador, yo expongo y al exponer también me expongo. Claro. ¿Ok? Y hay unas palabras del hermano de Jesús, Santiago. Él dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Y entonces yo me preguntaba, ¿mayor condenación de quién? ¿De Dios? ¿De quién? Y realmente habla de las personas. O sea, la gente te va a demandar más. Y ese temor hace que muchas veces te frenes. Entonces, pero cuando nosotros entendemos que pues, lo primero, vamos a entender, es natural. Lo segundo, vamos a buscar oportunidades de crecimiento. Entender que la retroalimentación, lo que realmente es una oportunidad de crecimiento genuino, de poder moldear nuestro comportamiento y ser mejor. Y justamente somos más creíbles cuando más vulnerables somos. O sea, soy un mejor líder en la medida que yo me muestro vulnerable. Yo recuerdo una vez el doctor John Maxwell, tuvo un problema en un aeropuerto porque alguien le regaló un arma. Es muy común en los Estados Unidos, la gente tiene armas. Okay. Y entonces él la desarmó, ¿verdad? Completo, y la regó en varias maletas, y resulta que en el aeropuerto se dieron cuenta que, hey, mira, tú tienes aquí un arma. Y entonces salió y él dijo, no, yo voy a tener que hablar de esto antes que salga por los periódicos. Y él dijo, él escribió un artículo que decía, no importa qué edad tengas, siempre tienes la posibilidad de hacer algo estúpido. Y me gustó eso, y es la verdad. O sea, nadie dice, ay, ya cumplí 50 años, de aquí en adelante no voy a hacer nada estúpido. No, es verdad. Claro. 50, 60, 70, 80, y lo vemos continuamente. Entonces, yo quiero realmente ser sabio, y el sabio busca el consejo. No lo espera. El sabio lo busca. Y como dice Andy siempre dice, bueno, pero la gente se preguntará, pero ¿por qué si es sabio anda buscando el consejo? Justo porque esa es la clave. Ser sabio no es el hombre de todas las respuestas, sino el que hace más preguntas, el que busca, el que indaga. Entonces, reconozcamos, va a ser natural, requiere coraje, pero eso es lo que realmente te va a dar crecimiento y mejora continua. ¿Y cuál es la pregunta que haces? ¿Cómo abres esa conversación para pedir feedback? ¿Qué es lo que les dices?
Sí, debemos ser muy intencionales en la pregunta y por eso la pregunta debe ser abierta. Porque si yo pregunto, ¿te gustó la enseñanza que di hoy? Sí, no, la mayoría, sí, estuvo bueno, ya, no. Entonces, mira, hey, cuéntame, si tú estuvieras en mi lugar, si tú estuvieras en mi posición, ¿qué harías diferente? Si te tocara estar en mi puesto, ¿cómo lo harías? ¿Qué cambios harías incluso? Si de una presentación es ir directo, ¿qué cambios tú harías en la presentación? Y la pregunta allí es abierta. Claro. Entonces, cuidarnos de las preguntas cerradas. Entonces, si estuvieses en mi posición, ¿qué cambios harías? ¿Cómo lo harías? Creo que eso y qué poderoso, porque al final cuando pides retroalimentación así, de una manera abierta, es más fácil recibirla. Empiezas a crear confianza, ejercitas ese músculo de la humildad y la verdad es que no es suficiente nada más decirle al equipo, quiero que desarrollemos cultura de feedback, mis puertas están abiertas, eso no es suficiente. O sea, no es lo mismo dar que pedir feedback. Y entonces, hablemos de los beneficios. ¿Qué crees tú cuál es el beneficio que podemos obtener cuando empezamos a hacer esta pregunta constantemente y empezamos a crear esta cultura donde podemos recibir y estamos constantemente pidiendo feedback? Sí, algo importante es que vamos a tener más accesibilidad, nos vamos a hacer más accesibles. Claro. ¿Ok? Porque incluso yo puedo dar por sentado que la gente puede venir a mí. Uh-huh. ¿Ok? O sea, algo así como le comunico a todo mi equipo. Mire, señores, recuerden, las puertas están abiertas. Cuando ustedes necesiten decirme algo, corregirme en algo, háganlo. Claro. Y eso es una falacia. Porque no es algo así como, tengo la puerta abierta, vengan. No. Porque hay dinámicas de poder. Hay dinámicas de temor. Uh-huh. La gente puede, sea cierto o falso, puede sentir temor a represalias. Uh-huh. ¿Verdad? Aun cuando el temor esté en el otro. Uh-huh. Preocupación por ser percibidos como gente problemática. No, yo mejor no les digo nada porque es que luego me van a decir que yo soy problemático. Entonces, no, y dependiendo, uh-huh. Perdón que te interrumpa, nos vamos a la historia. Si reacciono mal o no tomo en cuenta, pues la gente va a dejar de decir las cosas, ¿verdad? Totalmente. Por eso, mira, cuando pedimos retroalimentación, que hay que hacerlo, hay que irla a buscar, un consejo es mantén la boca cerrada. No te justifiques, porque si te justificas, entonces probablemente nadie va a querer nuevamente decírtelo. Lo segundo, claro. Luego de la conversación, antes de que pasen 24 horas, agradécelo, haz una llamada, escribe un mensaje de texto, hey, gracias por la retroalimentación, por el feedback, gracias por acercarte, gracias por decirme. Entonces, mira, si nosotros decimos, las puertas están abiertas, rara vez la gente va a venir. Entonces, hay un poder transformador cuando invitamos, cuando hacemos una solicitud explícita, una petición clara. Se crea un espacio libre de juicio y crea esto una seguridad psicológica. También claro, y se vuelve, se vuelve muy relacional y abierto, ¿verdad? En ese sentido. Sí, porque el intercambio se vuelve bidireccional. Es como yo no solo estoy diciéndole al equipo o dando órdenes o enseñando a otros, sino que yo realmente estoy propiciando que la línea esté abierta de ambos lados. También hay un compromiso relacional. El equipo se siente como realmente debería ser un equipo. Claro. Entonces, la invitación directa reduce la carga psicológica de aquel que viene a darme su retroalimentación, legitimiza su perspectiva y crea un entorno donde entonces el intercambio auténtico es posible. Y vamos, eso es lo que soñamos. Eso es lo que queremos que ocurra en nuestras organizaciones. ¿Okay? Sí. Y el asunto es empezar a dar pasos
hacia eso. Y solo para dejar clara la pregunta, si estuvieras en mi lugar, ¿verdad? Porque como dijimos al principio, todos los líderes tienen una opinión y todos en algún momento hemos pensado, si yo estuviera ahí, lo haría diferente. Entonces, abrir ese espacio de conversación, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías diferente? Totalmente. José, yo sé que la conversación da, y como dijimos, vamos a partir este episodio en dos episodios este tema, y este es el primer episodio del feedback, pero ahí quiero dar la oportunidad ¿tienes algún último comentario antes de cerrar este primer episodio sobre la retroalimentación? Así es. Sí, creo que hay que reflejar una mentalidad que prioriza el crecimiento por encima del ego. Crecimiento es más importante que el ego. Hay que crear un espacio mental necesario para recibir el feedback. Y recuerda, sí, es como ir al médico. Es natural. O sea, porque si yo aparento aquí, oye, mire, yo lo hago, es algo que a mí me encanta, entonces muchos que están del otro lado están preguntando, oye, pero entonces yo tengo algo mal en mí. No tienes nada mal en ti. Es lo primero que debes saber. Lo segundo, solicítalo activamente, no esperes que llegue. Porque cuando solicitas activamente la retroalimentación, estás demostrando realmente con acciones, no solo con palabras, que estás asignándole un valor al crecimiento continuo. Y lo que yo decía, cierra la boca, reflexiona honestamente, o sea, no aparentes como en tu mente pensando, bueno, yo voy a hacer preguntas, pero ya yo decidí lo que iba a hacer. Cuénteme. No, así no. O sea, reflexiona honestamente. Agradece genuinamente y no olvides que cuando mostramos vulnerabilidad y buscamos perspectivas sobre nuestro desempeño, lo más importante es que creamos un entorno donde otros también comienzan a tener una actitud espejo y también hacia sus equipos comienzan a hacer exactamente lo mismo. Así que es más lo que ganamos que lo que vamos a perder. Así que atrévete. Buenísimo, José. Ahí lo tienen, amigos. Y recuerden que si quieren acceder al resumen y a la guía de conversación en la descripción del episodio en nuestra página irresistibles.org. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita para el próximo episodio vamos a cerrar con este tema de la retro. Y amigos, recuerden, si el líder está bien, la organización va a estar mejor. Soy Charlie, esto fue Influencia e Impacto, amigos. Que estén bien.